presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose encabezan el acto central por el Día Internacional de la Mujer, que se desarrolla este mediodía en la Torre Ejecutiva. Participan también como oradores el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier. En el acto están presentes las 5 ministras que conforman el gabinete de gobierno: Industria, Defensa, Transporte, Salud y Vivienda. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso. Los vientos soplando del sector norte entre 10 a 30 kilómetros por hora a variables y una máxima anunciada por Inumet de 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Pedro Campbell e Isabelino Bosch hasta las 19 horas habrá llenado de hormigón. En San Salvador, entre Pablo de María y Joaquín de Salterain, también habrá un corte hasta las 17 horas. O Solferino, desde Solano López hasta Niza, hay trabajos para UTE hasta las 16 y 30 horas. O La Gaceta, desde 26 de marzo hasta Lamas, hay una reparación allí de pavimento, así que cuidado en esos puntos de la capital. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. El futuro presidente del Codicen, Pablo Cayani, dijo que el déficit de la ANEP ronda los 1.500 millones de pesos y que la idea es resolver ese tema sin desatender las necesidades urgentes en el sistema educativo. El próximo viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunciará los nombres de los embajadores de Uruguay en Brasil y Argentina. En el vecino norteño, el representante diplomático será el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. Y en Argentina se menciona el nombre del ex prosecretario de Presidencia, Diego Canepa. Se conocieron esta madrugada los ganadores en las 5 categorías del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Doña Bastarda ganó en Murgas, Momo Sapiens en Parodistas, La Zara del Cordón en Sociedad de Negros y Lubolos, Los Rolling en Humoristas y Tabú en Revistas. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizó un nuevo velódromo solidario con la participación de las murgas La Gran 7, Doña Bastarda, Asaltantes con Patente, Curtidores de Hongos, La Mojigata, La Margarita y La Gran Muñeca. El candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, pagó casi 30.000 pesos para usar el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, donde este martes lanzará su candidatura, según confirmaron fuentes del sector sereñistas a MBD Noticias. Hoy se conmemora el 89 aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, con un homenaje al artista junto a su familia y sus colegas Julio Covelli, Numa Moraes, Vera Sierra, Gabriel Pelufo y Alejandro Espuntone, entre otros. Será en la Sala Zitarrosa. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, hizo un llamamiento a la paz tras la violencia generalizada entre la mayoría musulmana sunita del país y los alawitas, acusados de apoyar al régimen depuesto de Bashar al-Assad, que ha dejado más de 1.300 muertos. Como decíamos en la portada, el presidente de la República, Yamandu Orsi, está participando ahora en el acto central de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Vamos hacia allí, hacia la Torre Ejecutiva. Está hablando Mónica Xavier, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La ingeniería, la tecnología. También en personas que no tengan pensado o no se van a insertar académica y profesionalmente en estos campos. Estas habilidades son activos de suma importancia para evitar el mundo actual y ejercer ciudadanía. Todos los ámbitos de la vida, no solo los trabajos, se ven y verán afectados por los avances científicos y tecnológicos que transitamos. Se trata de un problema de justicia. Si las mujeres no logran desarrollar las habilidades vinculadas a la ciencia, la matemática, la ingeniería y la tecnología,
contarán con menos oportunidades para la integración económica, política y social. Son también políticas claves los programas laborales de capacitación para reconvertir trabajadoras y trabajadores hacia sectores de mayor demanda, así como los incentivos a empresas para que empleen a personas en situación de vulnerabilidad o a jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En esta línea, sabemos que hay sectores de la población que han enfrentado históricas barreras en el acceso a derechos y oportunidades. Esto incluye a las trabajadoras sexuales, garantizando su acceso a derechos y generando alternativas laborales, a las mujeres rurales, a las trabajadoras domésticas y migrantes, cuya labor sostiene nuestras economías y hogares, a la población LGTBIQ+, y afrodescendiente, que aún enfrentan discriminaciones estructurales. A las juventudes, a las mujeres adultas mayores, asegurando oportunidades a lo largo de toda la vida, a las personas con discapacidad, promoviendo inclusión real, y a las mujeres que egresan del sistema carcelario, garantizando su reinserción laboral. Construir un país más justo exige atender estas desigualdades con políticas concretas y transformadoras. Entendemos la educación como un pilar clave para la autonomía y hoy, en esta conmemoración del 8M, reafirmamos la urgencia de retomar la educación sexual integral a nivel formal y no formal desde un enfoque de derechos. Uruguay cuenta con una legislación que reconoce los derechos sexuales y reproductivos y supo desarrollar políticas públicas para su promoción y ejercicio. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la permanencia de la educación sexual obligatoria en los planes de estudio, en todos los niveles educativos, para promover un desarrollo pleno de la sexualidad, previniendo embarazos no intencionales, enfermedades y riesgos. Es imprescindible que las niñas y los niños incorporen desde la infancia que sobre su cuerpo deciden ellas y ellos y que nadie puede vulnerarlos. Estamos viendo a la directora de Mujeres, a Mónica Xavier, para que Uruguay crezca, relatando los principales lineamientos de lo que va a pautar su gestión. Principales puestos de liderazgo y toma de decisiones. Vamos a volver en algunos minutos con nuestra periodista Juliana Perdomo, que está allí en la Torre Ejecutiva, para ampliar todo lo que está sucediendo a esta hora. Y les contamos que la necesidad de contar con mayor presupuesto para traducir en políticas concretas las leyes de avanzada que aprobó el país en anteriores legislaturas para combatir las violencias e inequidades de género fue parte central de la proclama leída el sábado 8 de marzo en Montevideo en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Bajo la consigna frente al avance fascista, lucha feminista, y encabezada por la Coordinadora de Feminismos Uruguay, una masiva marcha del 8M por una sociedad libre de machismo volvió a cubrir de violeta la avenida 18 de julio. Tras la vigilia convocada el viernes por el espacio Vía al 8M, que nuclea a unos 20 colectivos, las activistas se concentraron para marchar desde la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República con un manifiesto único. La lucha feminista por una vida digna, trabajo de calidad y salud accesible y universal fueron tres de los temas que nutrieron a la proclama, tal como lo resumió en diálogo con la agencia EFE una de las voceras de Vía al 8M, Tamara Brasinskas. La proclama también puso énfasis en la necesidad de fortalecer el sistema de cuidados y en dotar de recursos a los organismos encargados de ejecutar las políticas fijadas mediante leyes. Uruguay es un país de avanzada en derechos, pero para que trascienda el papel de la ley también se requiere un presupuesto digno, específico para la ley de violencia basada en género, para la ley de salud mental, para la ley de salud sexual y reproductiva, subrayó Brasinskas. Por otro lado, dijo que si bien el comienzo de un gobierno progresista abre nuevas oportunidades, aclaró que nuestro posicionamiento está en visibilizar todas las problemáticas que permanecen, las que se acentuaron en esta última administración y todos los desafíos que persisten, que son estructurales y que si un gobierno no hace de forma activa, con políticas públicas, decisiones y voluntad política, no cambian. Desde la Secretaría de Género del PIT-CNT se informó que casi 270.000 mujeres tienen salarios sumergidos y la tercera parte gana 15.000 pesos o menos.
Otros temas. El próximo viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, va a anunciar los nombres de los embajadores de Uruguay en varios destinos importantes para el país. En Brasil, el representante diplomático será el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa, y para Argentina se menciona el nombre del ex prosecretario de la presidencia, Diego Canepa. El lunes 3 de marzo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, comentó que en 48 horas el ministro de Relaciones Exteriores anunciaría más de 14 embajadores. El anuncio se postergó unos días y se hará el próximo viernes, informaron desde Cancillería. La elección de Noboa para la embajada en Brasil es considerada una fuerte señal política hacia ese país, al que el gobierno de Yamandu Orsi considera la principal referencia regional y con cuyo gobierno encabezado por Lula da Silva mantiene un excelente vínculo. Que un ex vicepresidente y ex canciller encabece la misión diplomática muestra la relevancia que se le da a esa relación. Fuentes de Cancillería informaron a MBD Noticias que se buscará acompañarlo con un destacado equipo de funcionarios de carrera. En tanto, el diario El Observador informó que el ex prosecretario de la presidencia en el gobierno de José Mujica, Diego Canepa, será el próximo embajador en Argentina y que Orsi y su equipo más cercano confían en que logrará una buena relación con el canciller argentino Gerardo Bertein. Aún no han trascendido nombres de quiénes son las personas elegidas para las embajadas de Estados Unidos y España. Otros nombres que trascendieron son el del abogado y periodista Edison Lanza, quien fue hasta 2020 el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que asumirá la representación de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. La representación ante la Organización de las Naciones Unidas estaría a cargo de la diplomática de carrera Laura Dupuy y la embajada en México sería para Rosario Portel. En la conferencia del viernes está previsto que el canciller Lubetkin también anuncie que viajará a la cumbre China-CELAC que se realizará en Beijing en mayo y a la que el país anfitrión y varios países de la región le dan gran importancia. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Frati, anunció en Durazno que durante el primer año de gestión se va a implementar la guía digital y que en los próximos días va a comenzar una gira por todo el país acompañado de todos los directores de la cartera. También dijo que el nuevo gobierno tomó la decisión política de alcanzar una faena anual de 3 millones de cabezas para aprovechar toda la capacidad instalada de la industria, el doble que en la actualidad. Estamos hoy con el subsecretario y ya les anuncio, a cuenta de más, porque seguramente van a quedar muchas cosas para conversar, que en no mucho tiempo vamos a volver, vamos a recorrer todo el país con todos los directores del ministerio y con todos los presidentes o vicepresidentes de los institutos que tienen que ver con el ministerio, para que no nos ocurra más que a veces nuestros funcionarios en las distintas oficinas que tienen desparramado por todo el país terminen el periodo sin conocer cuáles son los directores. No voy a prometer baja de aranceles porque los que prometieron no lo pudieron hacer, porque entre otras cosas no es muy fácil. Todos los países protegen su producción. Lo que sí prometemos es que vamos a ser mucho más agresivos en la conquista de mercado y ahora hay que apuntar a Arabia, a los países árabes y al mundo asiático. Cada vez que nace un ternero nace un elemento nuevo, es una fuente nueva de movimiento, de camioneros y de trabajo. Nosotros tenemos que ocupar más la capacidad ociosa que tienen nuestros frigoríficos. No lo estoy prometiendo, pero nosotros tenemos que soñar alto para ir en esa dirección. Y queremos que la industria faene los 3 millones que nos reclama hace muchos años. Iremos aumentando de a 100, pero seguramente vamos a ir aumentando porque eso es una decisión política en primer lugar. Casi el 60% de la población uruguaya cree que la inseguridad pública es el primer problema a resolver por el nuevo gobierno, seguido por la falta de trabajo y por la necesidad de mejorar la educación. Los datos surgen del último informe presentado este fin de semana por la consultora Anómade. Casi 6 de cada 10 personas encuestadas, 57,1%, consideran que la seguridad debería ser la prioridad del nuevo gobierno, seguida por el trabajo, con 33,9%, la educación, con 25,6%, y la economía, con 24,4%. La seguridad se ubica en primer lugar en todos los segmentos poblacionales, aunque con mayor énfasis entre los varones de Montevideo de más de 60 años, y especialmente entre votantes de Álvaro Delgado en el balotaje, con 65,4%, en contraste al 50,9%
40% de quienes votaron a Yamandu Orsi. Sobre las medidas a tomar, 1 de cada 4 personas, 25,9%, contestó que combatir el narcotráfico es esencial, 14,9% pidió aumentar las penas a delitos graves, 14,8% combatir los homicidios, mientras que 12% quiere más policías en las calles. Combatir al narcotráfico y aumentar las penas a delitos graves son reclamos coincidentes entre los votantes de Orsi y de Delgado y colocados entre sus 3 primeros lugares, con la diferencia de que los votantes del Blanco priorizan también el aumento de la presencia policial y los del Frente Amplista el combate a los homicidios. La bancada de senadores y de diputados del Frente Amplio va a recibir esta tarde al ministro de Economía, Gabriel Odone, y todo su equipo para analizar la situación de la economía uruguaya y las perspectivas en el Parlamento. A esta hora está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, bancada de senadores y diputados del Frente Amplio en este primer encuentro de trabajo con el equipo económico encabezado por el ministro Gabriel Odone y el subsecretario Martín Valcórdoba, tratando varios temas, en especial conocer lo que tú decías, ¿no? La situación económica del país, las perspectivas de futuro de cara a 2 temas muy importantes a nivel parlamentario, que es la rendición de cuentas y el presupuesto nacional de todo el quinquenio. Para conocer más sobre esto, estoy con el presidente de la Cámara de Representantes, con Sebastián Valdomir. ¿Cuáles son las principales perspectivas para este encuentro, Valdomir? Bueno, una primera instancia de trabajo con el equipo que asumió el 1 de marzo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Para nosotros es importante saber, como tú decías, las condiciones en que se encuentra el país en materia fiscal, el margen de maniobra que va a tener el nuevo gobierno en relacionamiento, por ejemplo, con el tema de la deuda. El tema a nivel laboral también nos preocupa, ¿no? Porque se han esgrimido temas relacionados a la competitividad y que queremos saber cuáles serán las iniciativas y los lineamientos del equipo económico para afrontar esta situación que a priori hace 2 meses no estaba en los papeles, ¿no? Nosotros vimos en febrero a una ministra de Economía saliente discutiendo por la prensa con el Consejo Fiscal Asesor por el último informe, temas relacionados también con otros aspectos vinculados al manejo fiscal. Nosotros queremos saber en qué condiciones están las cuentas públicas. Nos da la sensación como que nos dejan, el gobierno saliente nos dejó la casa un poco dada vuelta, ¿no? Entonces, bueno, queremos ver qué margen tenemos para la elaboración presupuestal y para la discusión de la rendición de cuentas del último año, que es el año que le corresponde al último año de la coalición. Para eso es este primer encuentro. Nos toca también coordinar mucho entre las bancadas del FA en senadores y en diputados, sobre todo para tener un buen vínculo y una buena articulación con el equipo del Ministerio de Economía, pero también con otros, porque este es el primer encuentro de otros que vamos a estar preparando. Hay una sensación de preocupación justamente entre diferentes autoridades del Frente Amplio por estos datos que han surgido respecto a las cifras económicas del país. Sí, hay preocupación. Incluso lo que vimos en relacionamiento al cierre de empresas y de industrias, también vinculado a el juicio que se conoció antes de que se saliera, que asumiera el gobierno del Frente Amplio, un juicio relacionado a la obra del tren, la vía central. Esa en principio no estaba en los papeles de la transición y bueno, son elementos que se agregan a una serie de preocupaciones porque restringen y acotan los márgenes de maniobra del próximo gobierno en materia presupuestal y en materia económica, y por eso queremos definir un poco una hoja de ruta y ahí la articulación y la información que nos pueda brindar el ministro es central para definir qué estrategia vamos a utilizar este primer año. Hablando de este primer año, ¿el presupuesto es el tema principal de la gestión parlamentaria? Sí. Igualmente para llegar al presupuesto que llegará a mediados de año hay que trabajar bastante previamente, ¿no? Para eso son estos encuentros de conocimiento, de articulación, de conocer también qué iniciativas vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana en las comisiones. Pero la ley de presupuesto, el proyecto de ley presupuestal, que es lo que marca la asignación de los recursos para las diferentes áreas de gobierno, va a ser el elemento más importante de este año. Y nosotros queremos tener a la bancada preparada para que se pueda llegar a esa instancia con las mejores informaciones disponibles y con la mejor condición para dar un presupuesto acorde a las necesidades de la población y a los compromisos que asumió el Frente Amplio. ¿Y la deuda mayor que deja en el anterior gobierno complejiza justamente la resolución de este presupuesto? Y sí, nos acota el margen de maniobra, nos deja un elemento relacionado al endeudamiento muy serio, menos disponibilidad fiscal, temas relacionados
referidos a áreas muy importantes, como por ejemplo primera infancia, vivienda, educación, van a necesitar recursos para, sobre todo, cumplir los compromisos que el Frente Amplio manejó en la campaña electoral. Por eso vamos a agotar las instancias para tratar de ver de dónde sacamos esos recursos y, sobre todo, de alguna manera discutir cuáles van a ser los elementos que están presentes en la gestión de cada ministerio, que dejan de alguna manera la mesa servida para el trabajo de los próximos años. Nosotros queremos saber bien cómo se trabajó, por ejemplo, en ACE, en vivienda, lo que se trabajó también en materia de educación, porque nos da la sensación de que todos los compromisos o todos los anuncios que hacía el gobierno anterior, muchos quedaron por el camino y bueno, los recursos en su medida los tuvieron, ¿no? Entonces queremos ver a dónde fueron a parar y dónde están esos recursos, porque a nosotros nos pueden dar un oxígeno importante y un margen de maniobra mayor para aplicar lo que fueron nuestros compromisos de campaña. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina era el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Frente Amplista Sebastián Baldomir, previo a esta reunión a las 16 horas entre la bancada de legisladores del Frente Amplio y el equipo económico de gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a otros temas. La directora general de Educación Primaria dijo que en educación inicial la baja en la natalidad ha generado una caída en la matrícula. Actualmente son unos 72.000 niños y niñas que están asistiendo a este nivel y según la jerarca la cifra de baja en la matrícula asciende a 9.000 de niños por año. Cuando este año empezamos con las inscripciones digitales por la página web, los padres podían escoger, así como van a hacer las largas filas, que ahora evitamos las largas esperas para inscribirse, podían elegir, tenían 5 opciones, podían elegir cuál era la primera, la segunda, la tercera. Lo que pasa que los papás en este año todos quisieron tiempo completo, tiempo extendido. Nosotros no tenemos una cantidad suficiente de escuelas, representan solamente un 14% de las 2.300 escuelas que tenemos en tiempo completo. Entonces los cupos se saturaron y fue algo impresionante la cantidad de gente que optó por esta modalidad, pero teníamos que contemplar que tenían hermanos. Entonces ahí fue que ustedes habrán visto en estos días que estamos trabajando en los grupos numerosos. Los grupos numerosos que se da en tiempo completo, porque en tiempo simple no, tenemos grupos con 13 niños, grupos con menos de 17 niños en muchos lugares, pero no es equitativa. Y el designado presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, dijo que el déficit de la ANEP ronda los 1.500 millones de pesos y que la idea es resolver este tema sin desatender las necesidades urgentes en el sistema educativo. Caggiani reconoció que hay superpoblación en los grupos y dijo que esto no debería estar pasando porque están recibiendo 6.000 estudiantes menos por año. En los números que nosotros tenemos de la administración, ANEP en general, hay un déficit de 1,5 puntos, 2 puntos respecto a lo que es el presupuesto, que como son números muy grandes son unos 1.500 millones de pesos. Eso presenta una serie de dificultades, digamos, porque hay que resolverlo y hay que resolverlo sin desatender las necesidades que estamos planteando de grupos superpoblados y lugares donde todavía los gurises están consiguiendo su cupo para cursar este año lectivo. O sea que esas son cosas que vamos a ir ajustando en la medida que asumamos las responsabilidades y tengamos información más precisa de cuál es el déficit. ¿Pero entonces hacen falta cupos? Teóricamente no tienen que hacer falta cupos y no tendría que haber superpoblación, porque primaria está recibiendo unos 6.000 estudiantes menos por año por lo que fue la baja de natalidad. Entonces acá tenemos un tema de cómo se administraron los cargos docentes. Eso ya no tiene solución, lo que tiene solución es cómo hacemos para que los gurises y los docentes tengan grupos con menos cantidad de niños. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizó el sábado un nuevo velódromo solidario con la participación de las murgas La Gran 7, Doña Bastarda, Asaltantes con Patente, Curtidores de Hongos, La Mojigata, La Margarita y La Gran Muñeca. En esta oportunidad se recolectaron alimentos no perecederos para los sindicatos en conflicto y útiles escolares. El velódromo solidario se realizó ayer domingo.
Gracias a este velódromo podemos hacer todas las actividades que hacemos durante el año. El velódromo solidario permite a la asociación, en términos lisos y llanos, mantenerse económicamente, pero además es un abrazo gigante y además este año en particular estamos recolectando alimentos no perecederos para el PIT-CNT, para los sindicatos en conflicto y útiles escolares con brazo solidario, que también implica cómo las diferentes organizaciones sociales nos apoyamos y nos acompañamos. ¿Qué reflexión se hace en el sentido de el vínculo entre las distintas organizaciones sociales y la cultura a la hora de llevar adelante este tipo de iniciativas? Y la cultura es fundamental, ¿no? Tiene una narrativa que nos permite alcanzar nuestros mensajes de otra manera. Las murgas en esta oportunidad, desde su arte, tienen una magia que nosotros no lo tenemos, ¿no? Me escucha a mí hablar, capaz que con palabras muy monótonas, son muy difíciles a veces, dije narrativa, y una murga seguramente no lo diga, pero comunica el mensaje que llega a otros lugares y a otros rincones. Mayo, ¿no? Como mes de la memoria, también nos permitió hacer eso, que no solo las murgas, los artistas, la gente pintando las calles, llenando de margaritas, hace que nuestros mensajes a nivel de sociedad organizada alcancen y permitan ser vistos, ¿no? Y creo que en esto la cultura y la sociedad civil organizada permite que juntos lleguemos mucho más lejos que solos. Y los integrantes de Madres y Familiares se reunieron con la nueva directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República, Alejandra Casablanca, en el marco de la asunción del nuevo gobierno. Según Javier Tassino, la asociación espera que el presidente Yamandu Orsi dé la orden a las Fuerzas Armadas de investigar y entregar la información de las víctimas del terrorismo de Estado del pasado reciente. La nueva secretaria de Derechos Humanos está tomando posesión, está conociendo la situación. Nosotros mandamos siempre eso. Es importante que el presidente dé la orden a las Fuerzas Armadas en torno a la búsqueda, a la investigación y al mismo tiempo a la justicia. El mensaje tira todas esas cosas. El tema es los pasos que vamos a dar juntos y los pasos que podemos dar juntos si queremos resolver este problema. Cuando vos querés hacer una política de seguridad, querés hacer del punto de vista de la salud, la educación, tenés que ir buscando hacer políticas de Estado que a vos te permita de todos aquellos sectores que se dice que son democráticos, viste que eso se demuestra en la práctica. ¿Y qué implicaría una política de Estado en esta materia? De derechos humanos, y bueno, de aportar mucho más a la búsqueda de los desaparecidos, por ejemplo. ¿Se le va a pedir al Frente Amplio que se dé esa orden? Por supuesto. Le vamos a pedir al Frente Amplio y le pediremos a la ministra todo. Queremos tener un panorama de cuál es el pensamiento, aunque en lo que se ha hablado tenemos una idea. En noviembre de este año se van a cumplir 50 años de la creación formal del Plan Cóndor, un sistema represivo coordinado por las dictaduras militares que gobernaron Sudamérica en la década del 70, que permaneció activo hasta finales de la década siguiente, cuando las democracias se consolidaron en la región. Su existencia quedó confirmada de manera irrefutable en 1992, cuando el abogado paraguayo Martín Almada, fallecido en marzo del 2024, descubrió en una comisaría de Asunción miles de documentos sobre sus referentes, objetivos, funcionamiento y registro de actividades. En aquel entonces el juez a cargo del caso era José Agustín Fernández, que actualmente es magistrado de apelaciones en Paraguay y director del Museo de Justicia, donde se conservan los documentos, audios y videos que conforman el archivo del Plan Cóndor. Fernández habló con MBD Noticias sobre la importancia de preservar este material que permite aportar pruebas a distintas causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado en distintos países. De hecho, el archivo contiene 700.000 folios, que son realmente una montaña de documentos, como siempre decíamos, y bueno, de tanto en tanto surgen cuestiones que eventualmente generan algún tipo de investigación. ¿Por qué? Porque los archivos ciertamente no contienen todo, pero uno tiene que ir atando cabos. Hay tantos temas relacionados que
de pronto hasta nosotros nos sorprendemos con que cuestiones de hace 20, 30 años para más, 40 años, perdón, uno lo relacione y al final termina armando el rompecabezas. Ahí habían libros, fichas de detenidos, habían cassettes de grabaciones, ¿verdad? Y es más, también de alguna manera siempre la vinculación con personas que habían sido desaparecidas, donde eventualmente podían estar, o sea, alguna indicación de eso. Pero siempre hay un trabajo de investigación que hay que hacer de fondo. Parte de esos documentos fueron entregados en febrero por el director del Museo de la Justicia en Roma en el marco del juicio al Plan Cóndor, que se sigue en Italia por la desaparición de esas personas y de varias personas de esa nacionalidad, entre ellas de José Potenza y de Rafaela Filipazzi, cuyos restos aparecieron en una fosa común en 2013 en Paraguay, a donde habían sido trasladados desde Uruguay en 1977. Estando investigado en este caso el represor uruguayo y ex marino Jorge Trócoli, ya condenado en Roma por crímenes similares. Ciertamente, ¿verdad? En la Operación Cóndor sí hay una vinculación necesaria y una conexión íntima entre países, ¿verdad? Una conexión malvada y macabra, ¿verdad? Nosotros en principio tenemos certificado todo ese paso y toda esa coincidencia que hay de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, ¿verdad? Tengo que señalar que los documentos que obran aquí vinculan a otras personas, vinculan a ambos, hacen referencia sobre ambos, son 25 hojas en principio y más vinculadas, donde expresamente se mencionan sus nombres en principio a un tiempo anterior al periodo que ellos estuvieron, que fueron expulsados, ¿verdad? Es así que hay una información específica previa del año 77. Después está la conexión uruguaya, donde yo tengo que decir y afirmar que, bueno, ciertamente esa información no existe acá, pero coincide el tiempo en que se hace esa investigación uruguaya, en que ellos son traídos del Uruguay y el tiempo que ellos aparecen coincidentemente con la nómina, en la nómina de detenidos sin entrada, dice la información de los archivos del terror. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. La arquitecta Carla Di Stasio, que es una de las 3 candidatas a la intendencia de Soriano por el Frente Amplio, se mostró confiada hoy en que se le puede ganar al Partido Nacional si se habla con la gente y se combate la política clientelar que se ha aplicado hasta ahora, dijo. En diálogo con MBD Noticias, sostuvo que los principales problemas de la población de Soriano son la falta de trabajo, la atención en salud, la lucha contra las adicciones, la seguridad en el tránsito y la recolección de residuos. La gente mayoritariamente pide trabajo, pide seguridad, pide por los temas de salud, por las adicciones, por el tránsito, por la recolección de residuos. Digo, un poco a nivel nacional son los mismos temas que reclama la gente en la mayoría de los departamentos. Y a nivel local, bueno, también algunas sensibilidades, algunas diferencias entre una ciudad y otra, pero básicamente los principales problemas son problemas que también atañen al gobierno nacional. O sea que a veces una intendencia no puede incidir de manera directa, porque se necesitan recursos o miradas desde el gobierno nacional. Por eso es muy importante el vínculo con el gobierno, el vínculo con los ministerios, con los distintos sectores del gobierno nacional para lograr los apoyos y lograr recursos para aplicar en las políticas departamentales. ¿Cómo se le gana el Partido Nacional en aquel departamento que está gobernando desde el año 90? Yo creo que se le puede ganar conversando con la gente, explicándole que hay otra forma de hacer política, que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen los mismos derechos, no tener una política clientelar, hablar de ambiente, hablar de saneamiento, hablar de políticas claras para la gente, hablar de trabajo, hablar con sinceridad, hablarle a la gente también de participación, de involucrarse, de hacer las cosas diferentes, no al clientelismo, no a la política para los amigos, no al caudillismo, trabajar de una manera responsable y cuidando los recursos del departamento. ¿Eso se está dando en aquel departamento?
Hoy en día, Sí. no se da nada de eso. Por eso le mostramos a la gente otra forma de hacer política con responsabilidad y administrando los recursos que son de la gente y nos votan para que por un periodo de tiempo nosotros los administremos, pero no son dineros propios. El candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, pagó casi 30.000 pesos para usar el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, donde este martes va a lanzar su candidatura, según confirmaron fuentes del sector serenistas a MBD Noticias. Tras los cuestionamientos por parte de la oposición, Vergara subrayó que alquiló la sala como podría haberlo hecho cualquiera de sus rivales. 13 unidades reajustables masiva es el valor abonado por el candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, por el uso del Centro de Conferencias Salón Dorado de la sede del Gobierno departamental para lanzar oficialmente su candidatura el próximo martes a las 19 horas. MBD Noticias accedió a parte del contrato entre la comuna y el candidato, donde consta el precio del uso de las instalaciones que, a la cotización actual de la UR, equivale a unos 28.800 pesos. Lo concreto y lo real es que nosotros arrendamos y pagamos un local que sí puede ser simbólico dada la naturaleza de la elección, pero es un local que pueden ir y arrendar y pagar y utilizar cualquier candidato de cualquier partido político. Ahora, ¿por qué la decisión de hacerlo en la Intendencia de Montevideo, justamente teniendo en cuenta que es el lanzamiento de una candidatura? Quizás ese puede ser el aspecto, más allá de lo legítimo de alquilar el local, que haya molestado, por ejemplo, a la oposición departamental. El por qué se molestan o no es algo sobre lo cual yo tengo que hablar, reitero. No puede haber razón para molestarse de que uno hace lo que cualquier otro está perfectamente en condiciones de hacer. Nosotros estamos haciendo infinidad de ámbitos con la gente, de plantear propuestas, de escuchar, de plantear alternativas de políticas, o sea, estamos haciendo muchísimos. Este es uno que decidimos hacerlo en la Intendencia, es un lugar obviamente significativo. Distintos colectivos de inmigrantes en Uruguay que apoyan la candidatura de Mario Vergara le solicitaron la creación de un organismo de asesoramiento para extranjeros que recién llegan a Uruguay. Este organismo debería cumplir el objetivo de brindar apoyo para consultas vinculadas a migración y empleo. En esta vuelta es tratar con él para ver cómo no, desde la Intendencia, si a la colectividad dominicana, si nos puede mandar una persona desde allá para que nos pueda explicar algunos pasos que tenemos que dar, por ejemplo, para tener un boliche, tener un kiosco y también cómo poder tener un espacio donde nosotros nos podemos reunir culturalmente. Del 2018 al 20 yo fui concejal vecinal por el municipio Bay. ¿Y cómo fue ese trabajo ahí? Bueno, trabajamos bien con los vecinos, nosotros tratamos, lo que yo traté como concejal vecinal era tratar de hacer un acercamiento, tanto dominicanos que vivimos en el barrio, con los uruguayos, porque hay formas, como tenemos diferentes culturas, a veces hay cosas que nosotros hacemos, el uruguayo no lo entiende y hay cosas que hace el uruguayo y nosotros no lo entendemos. Entonces mi misión era hacer un intercambio cultural y explicarle en qué consistían las actividades que nosotros hacíamos y tratar de aprender de las reglas de los uruguayos. Lo que buscamos es ese acercamiento para dirimir dudas y poder llevar un proceso de inclusión e inserción social de todos los migrantes. Los migrantes aquí en el Uruguay, seamos dominicanos, cubanos, venezolanos, venimos a aportar. La mayoría somos profesionales y tenemos la intención en este proceso multicultural que se da por factores que sabemos cuáles son los factores que se dan en la parte migratoria, algunas veces forzada por factores ambientales, económicos, pero nuestra intención es venir a aportar aquí y eso es lo que venimos a hablar. 6 años, el 2018 llegué. Desde que llegué me integré con lo que es la iglesia. Desde mi país soy cristiana. Y cuando llegué acá, pues llegué a la comunidad cristiana y me ha tocado trabajar. Nosotros la dificultad que tenemos es que quisiéramos tener un lugar donde a veces nos llegan diferentes situaciones. A la iglesia llegan solo necesidades, gente necesitada y no tenemos los recursos para poder ayudar. No solo a los inmigrantes, porque nos tocan la puerta inmigrantes, pero también nos tocan la puerta personas en condición de calle. Son diferentes necesidades que llegan.
Volvemos a la Torre Ejecutiva. Allí se estaba realizando el acto oficial por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Allí está nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. Acaba de finalizar hace minutos este acto con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado sábado 8 de marzo. Ustedes escuchaban más temprano a la directora de InMujeres, Mónica Xavier, pero también encabezó este acto el presidente de la República, Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. También participó la cúpula ministerial y varios referentes de la sociedad civil organizada. En un acto que fue masivo porque quedó chica la locación aquí en el anexo de Torre Ejecutiva, habló el presidente de la República, Yamandu Orsi, sobre los desafíos que tendrán de cara a este quinquenio y también se refirió a la desigualdad e inequidad que existe actualmente y de qué manera se va a trabajar por parte de este gobierno. Me tocó asumir, hice alusión expresa a los 40 años de democracia ininterrumpida. Eso implica también y significa también entender, comprender y poner en valor lo que ha sido la lucha de las mujeres en nuestro país, también en el marco de la lucha por la democracia. Es parte de una misma historia, es parte de un mismo proceso, pero parte fundamental para que hoy podamos mostrar ante el mundo que tenemos una forma de convivencia que fue la que elegimos y que queremos defender y vamos a seguir defendiendo. Por supuesto que como todo sistema o como toda forma de gobierno que también es imperfecta, tiene algunas señales o algunas luces anaranjadas que nos obliga constantemente a apuntar a la corrección. A ver, lo dije, lo sigo pensando, la desigualdad, el no acceso a los bienes básicos, el aumento de la desigualdad, la situación de pobreza, la situación de nuestra niñez son parte central de esas luces anaranjadas que se nos prenden, y una de ellas, sin duda, y conectada también con todo esto, es la desigualdad de género. Bueno, allí escuchaba la palabra del presidente, que hoy tuvo una agenda variada. Comenzó muy temprano, sobre las 11 de la mañana, con una reunión a puertas cerradas con el presidente de la Junta de Galicia, que terminó con una conferencia de prensa, y posteriormente el mandatario cruzó a Plaza Independencia para participar del primer relevo del cuerpo de blandengues de Artigas, y en ambas ocasiones no realizó declaraciones, pero sí hubo lugar a muchas fotos con los participantes en Plaza Independencia. Nos despedimos por aquí y tendremos más novedades de cara a la próxima edición. Muchas gracias, Juliana. Se conocieron esta madrugada los nombres de los conjuntos ganadores en las 5 categorías del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. En el Teatro de Verano Ramón Collazo, Doña Bastarda ganó la competencia en la categoría Murga, Momo Sapiens en parodistas, La Sara del Cordón en Sociedad de Negros y Luboros, Los Rolling en humoristas y Tabú en revistas. En la madrugada de este lunes se conocieron los resultados del concurso oficial del Carnaval 2025, con festejos de los ganadores en sus locales de ensayo en diferentes puntos de la ciudad. En Murgas, el campeonato se definió con el siguiente puntaje: Doña Bastarda, 2.721 puntos; Asaltante con Patente, 2.660 puntos; La Gran Muñeca, 2.601 puntos; Queso Magro, 2.520 puntos; La Trasnochada, 2.518 puntos; La Mojigata, 2.478 puntos; La Nueva Milonga, 2.464 puntos; Cayo la Cabra, 2.453 puntos; Jardín del Pueblo, 2.433 puntos; Curtidores de Hongos, 2.399 puntos. En comparsas, a la ganadora La Sara del Cordón le siguieron Valores, Yamboqueña, Integración y Herencia Ancestral. En humoristas, el triunfo fue para Los
Rolling, que tuvo la particularidad en 2024 que el grupo no participó debido a una sanción de DAECPU. El segundo fue Sociedad Anónima, tras los que siguieron Los Chovis, Bubis y Fantoches. Tabú logró su 8º premio en la categoría Revistas, seguido por La Compañía, Gala 1985, Carambola y Madame Gótica. En parodistas, la vuelta de Horacio Rubino trajo el campeonato para Momo Sapiens, seguido de Los Adams, que volvieron después de décadas, Caballeros, Los Muchachos y Cíngaros. Hoy se conmemora el nuevo aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, con un homenaje al artista junto a su familia, colegas, amigos y amigas en la Sala Zitarrosa. Entre otros, estarán presentes el maestro Julio Covelli, Numa Moraes, Vera Sierra, Gabriel Pelufo y Alejandro Spuntone. El nuevo homenaje a uno de los máximos referentes de la música popular uruguaya y latinoamericana es con un espectáculo especial que incluye la voz del propio Alfredo Zitarrosa junto al cuarteto de guitarras dirigido por el maestro Julio Covelli. La payadora Mariela Acevedo hará una improvisación en homenaje a Zitarrosa. Luego, Héctor Numa Moraes cantará algunas canciones, al que seguirá el vocalista de la banda de rock Buitres, Gabriel Pelufo, quien junto al cuarteto de guitarras hará una versión de Recordándote. Lucía Chape, también junto al cuarteto de guitarras y Julio Covelli, interpretará Samba por Vos y Solos y Juntos. El ex vocalista de la banda de rock La Trampa, Alejandro Spuntone, junto al cuarteto de guitarras tocará Milonga de Ojos Dorados. Luego Vera Sierra junto a Carlos Gómez cantará La Voz que cantó algún día, y Carmen Pi junto al cuarteto de guitarras cantará Adagio en mi país. La entrada es libre por invitación, las que se pueden retirar en boletería de la sala desde la hora 15:30. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice... Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, va a tener su primera actividad internacional fuera de fronteras este lunes en Washington, cuando participe de la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Será electo por consenso el surinamés Albert Random, quien reemplazará después de 10 años al uruguayo Luis Almagro. El fin de la gestión de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos concluye también un ciclo político en Uruguay que comenzó en 2015 al finalizar el gobierno de José Mujica, que promocionó a su canciller como figura regional con el apoyo de los demás líderes progresistas de Latinoamérica. Pero el rápido alineamiento de Almagro con Estados Unidos sobre Cuba, Nicaragua y especialmente sobre Venezuela determinó un rompimiento con el Frente Amplio y con el propio Mujica, quien reconoció que se había equivocado al proyectarlo a la OEA. La propuesta de invadir militarmente Caracas para derrocar al presidente Nicolás Maduro mientras reconocía al autoproclamado mandatario caribeño Juan Guaidó en 2019 marcó también un declive general en su trayectoria. A esto se sumaron varias denuncias internas en la OEA que iban desde relaciones indebidas con una funcionaria de la institución hasta por daños morales, como la presentada por el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras salir indemne de la investigación por la relación con una funcionaria, Almagro renovó el respaldo de Estados Unidos y consiguió la reelección, una vez más con el apoyo de Uruguay, pero ya bajo la administración de Luis Lacalle Pou. 5 años después, Uruguay vuelve a ser clave en una elección de la OEA, tal como lo había anunciado hace una semana el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, cuando explicó que muchos países esperaban el posicionamiento del nuevo gobierno de Shaman Duorsi para definir el propio. Hasta que Uruguay se pronunció el 6 de marzo por el candidato de Suriname, Albert Random, también estaba en carrera el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lescano, que finalmente retiró su candidatura con críticas veladas hacia Brasil y Uruguay por no respaldar a un socio fundacional del Mercosur. El intendente de la ciudad argentina de Bahía Blanca, Federico Susbieles, confirmó el domingo que se elevó a 15 el número de personas fallecidas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias durante la madrugada del viernes. El malestar de los habitantes de esta localidad de la provincia de Buenos Aires se hizo sentir el sábado contra los ministros de Interior y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, así como hace un año se había dirigido ese malestar hacia el presidente Javier Milei. Totalmente confiado en que ustedes van a lograr poder
resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Confío en que van a resolver esta situación con los recursos existentes, había dicho el presidente argentino Javier Milei el 17 de diciembre de 2023 en Bahía Blanca, una semana después de asumir con la promesa de la motosierra como bandera, al negar fondos nacionales para enfrentar la tragedia, que en aquella oportunidad había matado a 16 personas. En esta ocasión Milei comunicó que seguiría la situación desde la residencia de Olivos y que había enviado a sus ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Nacional Luis Petri para coordinar con el gobernador Axel Kicillof las tareas de evacuación y reconstrucción. Pero al llegar al lugar este sábado de madrugada en helicóptero, los enviados de Milei fueron repudiados. Por lo menos mojate los pies como nosotros. Andate, anoche tenías que aparecer. Fueron algunas de las frases que gritaron los vecinos y vecinas, entre otros insultos y descalificativos. Ante un grupo cada vez más nutrido de personas que los rodeaban, entre gritos y forcejeos, los funcionarios tuvieron que ser subidos a un vehículo y retirados del lugar por las fuerzas de seguridad. Este nuevo desastre natural se produjo por una caída de 400 milímetros de agua en 8 horas, el equivalente al promedio anual de Bahía Blanca, que provocó inundaciones con efectos devastadores para la ciudad y sus habitantes, declarándose por parte del intendente Federico Susbieles el estado de duelo por 72 horas. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central o mañana la primera edición a las 8. Que pasen muy bien, hasta luego. Presidente del Codicen, Pablo Caggiani, dijo que el déficit de la ANEP ronda los 1.500 millones de pesos y que la idea es resolver ese tema sin desatender las necesidades urgentes en el sistema educativo. El próximo viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunciará los nombres de los embajadores de Uruguay en Brasil y Argentina. En el vecino norteño el representante diplomático será el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. Y en Argentina se menciona el nombre del ex prosecretario de Presidencia, Diego Canepa. Se conocieron esta madrugada los ganadores en las 5 categorías del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Doña Bastarda ganó en Murgas, Momo Sapiens en Parodistas, La Zara del Cordón en Sociedad de Negros y Lubolos, Los Rolling en Humoristas y Tabú en Revistas. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizó un nuevo velódromo solidario con la participación de las murgas La Gran 7, Doña Bastarda, Asaltantes con Patente, Curtidores de Hongos, La Mojigata, La Margarita y La Gran Muñeca. El candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, pagó casi 30.000 pesos para usar el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, donde este martes lanzará su candidatura, según confirmaron fuentes del sector sereñistas a MBD Noticias. Hoy se conmemora el 89 aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa con un homenaje al artista junto a su familia y sus colegas Julio Covelli, Numa Moraes, Vera Cienra, Gabriel Pelufo y Alejandro Espuntone, entre otros. Será en la Sala Zitarrosa. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, hizo un llamamiento a la paz tras la violencia generalizada entre la mayoría musulmana sunita del país y los alawitas, acusados de apoyar al régimen depuesto de Bashar al-Assad, que ha dejado más de 1.300 muertos. El presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose encabezaron el acto central por el Día Internacional de la Mujer, que se realizó este mediodía en la Torre Ejecutiva. En la actividad participaron como oradores el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, y estuvieron presentes las 5 ministras que conforman el Gabinete de Gobierno, Industria, Defensa, Transporte, Salud y Vivienda.